sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Así que vamos a prepararnos para la predicación en este momento y pido al Señor, oremos un momentito, que bendiga este tiempo. Señor, tu palabra la recibimos con mucha gratitud. En otros países, en muchos lugares no se puede predicar con libertad. Nosotros tenemos ese regalo, Señor, esa libertad todavía de reunirnos libremente y de escuchar la palabra. Señor, que podamos aprovecharla, que podamos escucharla. Esta palabra, Señor, es vida, es espíritu. Esta palabra es la que nos reviste de poder también. Ilumínanos hoy, que podamos recibirla, que podamos ser hacedores de esta palabra, que podamos comprenderla y obedecerla, Señor. Necesitamos hacerlo para que nuestras vidas crezcan, para que la iglesia sea fortalecida y para que cumplamos la misión aquí en esta tierra. Amén y amén. Voy a leer un pasaje del libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, en la primera y la segunda parte. Va a aparecer en pantalla. Quien pueda leerlo en su Biblia puede hacerlo también. Y dice así, está hablando Eclesiastés. La palabra Eclesiastés quiere decir, es en hebreo es Coelet y significa el predicador, el maestro. Pues el predicador Eclesiastés dice, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Gracias por ponerlo en la pantalla. Lo que está diciendo el predicador, el maestro, y se cree que es Salomón el autor, que él en la vida de este mundo se da cuenta que la vida se asemeja a una carrera, a una competencia física. La vida se asemeja a una batalla de un ejército contra otro ejército. Y él se da cuenta que en esta vida, que se asemeja a una carrera, unos que tienen ventajas para ganar esa carrera, curiosamente paran perdiendo la carrera de la vida. Y otros que tienen desventajas humanamente hablando, paran ganando la carrera. Él mismo da ahí más adelante la idea, porque en ese momento cuando está escribiendo Eclesiastés, está viendo de manera muy humana, objetiva, humanamente hablando, lo que se ve y lo que se vive. Y él dice que parece ser que es por suerte. Así lo interpretan algunos autores. Pero cabalmente no solo algunos autores de libros, algunos comentaristas, algunos exégetes se les llama también, los que estudian a profundidad el texto, sino que en la vida secular muchos creen que quienes triunfan en la vida, vamos a poner entre comillas ese triunfan en la vida humanamente, es por suerte.
o es por casualidad, o por las oportunidades que le vienen a las personas. Ahora, bíblicamente no es así, realmente no es así. Y es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Primeramente, cómo es que lo ve Eclesiastés, el predicador, y cómo después lo ve exactamente la Biblia, la palabra de Dios. La primera parte nos va a poner en contexto en la realidad de que humanamente así se ve. Pero detrás de eso hay una realidad espiritual que es la que nos va a enseñar por qué es que algunos ganan realmente, dignamente, la carrera de la vida y otros paran perdiéndola. Vamos a ver entonces en primer lugar las personas que no ganan la carrera de la vida. No la ganan en el sentido de que no hacen lo que debieran hacer ni cumplir la misión por la cual están aquí en la tierra. Entonces él dice, en la carrera de la vida no ganan siempre los más veloces. Aquí está hablando de una velocidad, en primer lugar de manera física, pero está hablando también de la vida. Hay quienes tienen velocidad, destreza, capacidad para hacer muchas cosas, son más rápidos en hacer muchas cosas que otros, pero finalmente, después de algunos años o después de culminar su vida, no han logrado muchas cosas en esta vida. Entonces, él dice, la verdad es que la carrera no siempre la ganan los más veloces, a pesar que tienen esa ventaja de tener más velocidad y más rapidez o más entrenamiento. Y eso se refleja en aquella fábula que conocemos muy bien de la liebre y la tortuga. Esa fábula nos enseña. Ahora, una fábula sí siempre deja una verdad real, popularmente hablando, o sea, del pueblo, de la experiencia de este mundo. Y esa fábula nos enseña que la liebre y la tortuga dispusieron competir en una carrera. Y obviamente pues la liebre tenía muchas ventajas, son obvias, ¿verdad? Una rapidez increíble que decía, no, pues si la tortuga le voy a ganar, por supuesto que le voy a ganar. No voy a entrar mucho en la fábula, pero el punto es que cuando uno termina de leer la fábula, se da cuenta que la tortuga, a pesar de las desventajas que tenía, paró ganando la carrera. ¿Por qué? Porque la liebre se burlaba, menospreció al rival, se entretuvo y se durmió. Y cuando despertó finalmente la tortuga, a paso de tortuga, llegó a la meta. Y cuando el conejo, o la liebre, mejor dicho, quiso alcanzarla, ya no pudo. Entonces, la lección que nos deja es precisamente en este mundo que los que son un poco más lentos en hacer muchas cosas, pero perseveran, no desmayan, continúan, aunque sea paso a paso, los que no se confían, los que no se burlan de nadie, paran logrando muchas cosas en este mundo, paran triunfando en este mundo. Y abundan los ejemplos en el estudio, en el deporte, en el ámbito empresarial, de que gente con menos inteligencia, con menos velocidad y menos destreza, paró logrando muchas cosas en este mundo. Y ese principio lo saben muy bien los japoneses. Los japoneses, nosotros pensamos o nos han hecho creer que son muy inteligentes. Hasta por la forma de mirar, porque solo miran así. Están pensando todo el tiempo, meditan todo el tiempo. No, así tienen los ojos, cerraditos, medio cerrados, como algunos de nosotros que están achinaditos también. Pero los japoneses no son los que han inventado siempre las primeras cosas. Ellos no inventaron el automóvil, ellos no inventaron el teléfono, ellos no inventaron muchas cosas, fueron otros.
pero con la paciencia y la perseverancia y la disciplina, mejoraron todo y lo superaron. Entonces, los japoneses así son. No es que sean más listos, es que perseveran. Es una lección para este mundo que puede servir. Ellos son muy disciplinados, son muy organizados, son muy limpios, son muy perseverantes y son muy puntuales. Ustedes tal vez han oído alguna conferencia de las características de los japoneses, pero ellos son muy ordenados. Ellos siempre saben dónde tienen cada una de sus cosas. Dónde tienen las llaves, dónde tienen esto, dónde tienen lo otro. Lo tienen bien ordenado. Amén. Hasta pueden cerrar los ojos más de lo que ya lo tienen y agarrar las cosas porque saben dónde están. ¿Sí? Y uno tiene amontonadas todas las cosas y cuando quiere buscar empieza a decir, ¿dónde tengo las llaves? ¿Y dónde tengo las llaves? Y tiene que sacar la bolsa, las hermanas, y nosotros buscarlas también. Bueno, eso es una realidad en este mundo. Pero también el predicador, Coelet, se da cuenta que en la guerra no la ganan siempre los más fuertes y numerosos. Y eso está comprobado a lo largo de la historia. Ejércitos mucho más pequeños vencieron a ejércitos más grandes por la habilidad más que por la cantidad. Muchos fuertes, numerosos, perdieron contra ejércitos más pequeños. Hay cientos de historias. Yo les voy a recordar una, no muy conocida. Napoleón Bonaparte fue uno de los hombres que más territorio conquistó en Europa y fue un general, digamos, victorioso. Sus ejércitos llegaron a ser los más poderosos de la época y del mundo conocido desde entonces. Cuando ellos en el año 1808 querían llegar a Portugal, pero tenían que pasar por España, dijeron, bueno, vamos a pasar, tenemos que pasar ahí por este lugar que se llama Zaragoza, así que va a ser muy fácil derrotarlos. Porque la ciudad de Zaragoza no tenía muros, no tenía un ejército disciplinado, tenían pocas armas, lo que tenían eran unas cuantas escopetas, rifles, navajas, cuchillos y otras cosas. Entonces 15,000 hombres de su ejército en junio de ese año, de 1808, invadieron Zaragoza. Pero en agosto de ese mismo año, de los 15,000, sobrevivieron 12,500 del ejército de Napoleón. Y salieron huyendo, perseguidos por las fuerzas españolas y por este ejército que se miraba pequeño y no muy disciplinado de Zaragoza. Y fue una de las humillaciones más grandes para Napoleón Bonaparte. La historia se repite en muchas otras guerras. Entonces, es verdad, la guerra no siempre la ganan los más fuertes o los más grandotes, sino a veces los más pequeños. Sigue diciendo Eclesiastés que los sabios de este mundo, él se fijó que en esta vida, los que tienen conocimiento de este mundo, no siempre son los que tienen más abundancia de pan, aunque sean muy inteligentes. Es curioso. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar del presidente de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson? Algunos. No es muy conocido en general, aunque en el ámbito de los Estados Unidos es un presidente que se le reconoce mucho, porque su gestión pública fue buena. Y también, incluso, él elaboró 10 principios de vida, que cuando uno los lee se sorprende, porque hasta uno mismo los ha dicho, los ha oído y funcionan. Se los voy a leer rapidito. Él dijo 10 principios de vida, Thomas Jefferson. No dejes para mañana lo que puedas. Eso lo dijo hace
casi 200 años, Thomas Jefferson. Él fue el que lo dijo. Número 2, nunca molestes a otro lo que puedes hacer por ti mismo. Si uno está sentado y le dice al otro, mira, alcánzame lo otro, pero alcánzame eso, por favor. Pero si uno puede, dice, no, levántate tú y jálalo. Lo que tú puedas hacer sin molestar al otro, hazlo tú. 3, principio 3. Nunca gastes el dinero antes de haberlo ganado. Ese principio lo venimos oyendo y oyendo. También él dijo, nunca compres lo que no quieres solo porque es barato. Solo porque está en oferta. Hermanas, no compren solo porque está en oferta. Ahora está más difícil por la inflación y por la situación difícil, pero él ya decía eso. No solo compre porque está más barato. Siguiente principio. El orgullo nos sale mucho más caro que el hambre, la sed, el frío. Es una gran verdad. Regla número 6. Rara vez nos es molesto. Vamos a ver, déjenme ver. Rara vez nos arrepentimos de haber comido demasiado poco. Es decir, el que come poco nunca se va a arrepentir de haber comido poco. Pero el que en un momento dado come mucho, ¿cuántos nos hemos arrepentido de haber comido mucho alguna vez? Todos nos pasamos un poco de esos tamales y ya. Después nos arrepentimos. Pero él dice, nunca se van a arrepentir si comieron poco. Otro principio que él dijo, nada que hacemos de buena gana nos resulta una carga. Es otra verdad. Es una verdad buena para este mundo. Y dice el principio número 8. Nunca sufra por desgracias que nunca han ocurrido. Nunca sufra por cosas que piense que van a pasar. Una verdad que nos ayudaría mucho. ¿Estamos preocupados por algo que no ha pasado? Número 9. Toma las cosas siempre por su lado amable. Este principio de vida como que lo copió Chespirito. Siempre tómalo por el lado amable. Mire, si nosotros tomamos las cosas siempre por el lado amable, no piense que me paso viendo Chespirito, pero ¿quién no ha visto Chespirito? Bueno. Número 10. Cuando te enfades, cuando te enojes, cuenta hasta... ¿A verdad que lo saben? Hasta 10. Cuando estamos enojados hasta se nos olvida contar. Pero él dice, cuando te enfades, cuenta hasta 10. Y si estás demasiado enojado, cuenta hasta 100. Muy bien. Este hombre, inteligente, estudioso, con una buena gestión pública, aparentemente, ¿verdad? Así fue. En lo privado, en lo personal, fracasó rotundamente. Thomas Jefferson murió en la miseria, murió en la pobreza, rodeado y perseguido por los acreedores, los que van cobrándole. Murió en la miseria y en la pobreza. Entonces, se cumple lo que dice Eclesiastés. No siempre los más sabios, según el mundo, tienen abundancia. Él fue un hombre muy sabio, fue el presidente, pero terminó así. Sigue diciendo Eclesiastés, los más inteligentes no siempre tienen más riqueza. Y eso es cierto. Muchos hombres instruidos, eruditos, con grados académicos, con maestrías, doctorados, postdoctorados, grandes escritores, grandes hombres que han escrito en la literatura o en la pintura o en el arte, terminan en solos, pobres y en miseria. No, habría muchos ejemplos, no voy a tomar alguno de ellos. Pero sí, voy a mencionarles este otro, porque sigue diciendo Eclesiastés, fíjense en este mundo, porque en este mundo los que tienen más simpatía y dinero y poder no siempre son los más instruidos. Observó esa realidad en este mundo también. Y fíjense que es curioso, se da.
¿Quién es el fundador de Facebook? ¿Saben quién es? No saben, pero sí lo usan. A ver, ¿quiénes usan Facebook? Sí, no os hagáis, hermanos. Como decimos aquí, ¿verdad? No os hagáis. Yo uso Facebook, no me paso mucho tiempo en Facebook, pero lo uso para compartir algo que pueda bendecir. Bueno, el fundador es Mark Zuckerberg. No terminó ni siquiera la licenciatura. Se salió. Y ahora es uno de los hombres más ricos de este mundo. No es muy instruido, pero tiene una habilidad increíble, ¿verdad? Y nadie lo puede negar. El fundador de Twitter también. Y otros, podría mencionar muchos. No terminaron sus estudios, al igual que Henry Ford. No estudiaron prácticamente, pero han quedado en la lista de los más ricos del mundo, hombres millonarios. Entonces, Eclesiastés yo lo había visto desde hace tiempo. Dice, no siempre los más instruidos son los que tienen más riqueza o simpatía o dinero. Ahora, les voy a dar ejemplos bíblicos, y esto ya es una advertencia para nosotros. Ejemplos bíblicos de aquellos que perdieron la carrera de la vida teniendo ventajas espirituales. Y ahí sí debemos de pedirle al Señor que nos ayude, porque a ellos les pasó. Si hablamos de Sansón, fue un hombre que nació en un hogar temeroso de Dios. Sansón nace con un llamado de Dios, es un llamado por el Señor. Le dice a sus padres que lo deberán consagrar porque ha sido escogido para que sea pues nazareo, será consagrado al Señor porque Dios tiene un plan y una misión para él. Y no beberá vino y no se cortará el cabello. En ese entonces era una de las normas y así lo educaron. Dios lo dotó de una fuerza física extraordinaria como nadie jamás la ha tenido. Levantó las puertas de ciudades que no podían levantarla, pero ni siquiera 30 o 40 o 50 hombres. Dios lo dotó de esa fuerza extraordinaria. Y Dios lo había levantado como uno de los libertadores del pueblo de Israel. Entonces él tenía muchas ventajas. Escogido, llamado por Dios, con ese don que le dio de la fuerza física extraordinaria, pero paró perdiendo su carrera de vida espiritual, no la terminó bien. Ahora, fue salvo, porque aparece en los Héroes de la Fe. Sansón fue salvo, se arrepintió, pero terminó mal. Por la terquedad, por ser obsesivamente pecaminoso, por ser carnal, por ser un fornicador de manera continuada y por haber faltado el respeto a sus padres, porque él mandaba a sus padres y los obligaba. Entonces terminó mal la carrera. Fue salvo, pero terminó mal. Saúl, el rey Saúl. Cuando Dios escoge a Saúl para que fuese rey de Israel, era un hombre humilde, lo colocó en el trono de Israel, fue el primer rey, y él se distinguía de los demás. Era un hombre muy alto, sobrepasaba a todos 30, 40, 50 centímetros. Era de buen parecer, era grandote, como les dije. Era humilde al principio, pero durante su reinado empezó a apartarse del Señor, de oír la voz de Dios, dejó de ser temeroso del Señor y empezó a hacer lo que bien le parecía a él. Y su autosuficiencia, su egoísmo y su envidia
le llevaron a la ruina espiritual. Desobedeció abiertamente a Dios cuando le dio una instrucción a través del profeta Samuel. La desobedeció y el Señor lo quitó. Y él, en lugar de alegrarse cuando David, quien paró siendo su yerno, estaba prosperando y el pueblo sentía simpatía por David, en lugar de contentarse con David, lo persiguió e intentó matarlo 3 veces. Terminó mal su carrera. Incluso después de conocer a Dios y ser el rey de Israel, paró preguntándole a una adivina, a una hechicera, porque ya no escuchó la voz de Dios, porque Dios lo dejó en sus propias fuerzas. Terminó mal la carrera, a pesar de que tenía ventajas. El sacerdote Elí, en el libro de primero y segundo libro de Samuel, se relata principalmente en el primer libro la historia de Elí, un sacerdote llamado por Dios, escogido por Dios, que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él, que oía la voz del Señor. Finalmente, a lo largo de su vida, empezó a descuidarse, y cuando sus hijos fueron grandes, a pesar de que los instruyó, eso no era totalmente la responsabilidad de él, los instruyó, los hijos de él pararon fornicando dentro del mismo templo, dentro del mismo santuario. Imagínense, qué pecado tan terrible. Pero lo peor fue que cuando lo supo, él no los corrigió, no los disciplinó, ni tomó una acción para limpiar el templo del Señor. Murieron sus hijos y murió también el sacerdote Elí. A causa de su falta de temor al Señor, hubo decadencia en el pueblo de Israel. Y los enemigos, entonces Dios permitió que llegaran a Israel, saquearan a Israel, incluso se llevaran el arca del pacto. Y cuando Elí se enteró de que se habían llevado el arca, se desmayó, se fue para atrás, de espalda, y cayó en una parte de madera en el cuello y se fracturó. Unas versiones dicen se desnucó. Así murió. Paró mal en la carrera. Pero ahora veamos la segunda parte importante. Las personas que ganan la carrera de la vida en la vida espiritual, que es lo más importante y es lo que nos interesa. En este mundo, en las cosas de este mundo puede uno, tener éxito relativo o no, pero en el mundo se va a quedar todo. Lo que nos interesa es ver cómo se puede ganar la carrera de la vida en el área espiritual. ¿Quieren escuchar esta parte? Es una pregunta retórica porque creo que sí quieren escucharla. Ya me aguantaron hasta aquí, así que entonces esta parte creo que la van a aguantar también. Vemos en la Escritura que el Señor nos enseña cuáles son las personas y qué hacen las personas que realmente triunfan según Dios, según la vida espiritual, según el reino de Dios aquí en este mundo. Y yo le he llamado la carrera de la vida espiritual, de acuerdo a lo que mencionaba Salomón al principio. Entonces, una de las primeras cosas, las personas que ganan, son las que tienen temor al Señor. Lo respetan aunque no tengan apoyos humanos. ¿Sí? Son las que tienen temor, respeto, reverencia, honran al Señor, aunque no tengan apoyos humanos o ventajas humanas. Ellos dicen, no, yo debo de tener respeto, temor al Señor. Y oiga, leamos juntos el Salmo 33, versículos 16 y 18. Dice así: no se salva el rey por sus muchos soldados. Reforzando lo que dice Eclesiastés, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Siguiente.
Vana esperanza de victoria es el caballo. Así tenemos buenos caballos, buenos jinetes. A pesar de su mucha fuerza, no pueden salvar. Siguiente. Aquí está la preciosa verdad. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Si le tenemos temor al Señor, no estoy diciendo que seamos perfectos y que en alguna ocasión no cometamos algún pecado de omisión o de acción o de pensamiento, sino que tenemos temor y pedimos perdón y andamos con mucho cuidado. Los que temen al Señor, aunque no tengan ejército, caballos, recursos, el Señor cuidará de ellos y cuidará de nosotros. Eso es lo maravilloso. Aunque no tengamos mucho, porque al final de nada sirve entonces, pues, lo que hemos leído, ¿verdad? Ni caballos, ni ejércitos, ni espadas, ni recursos. Si no le tenemos temor al Señor, vamos a fracasar aquí. Salmos 147, 10, 11. No se complace en la fuerza del caballo, hablando del Señor, ni en el poder del ser humano, del que tiene muchos recursos, destrezas, capacidades, inteligencia según este mundo, sabiduría de este mundo. No se complace, dice. No, el Señor se deleita. Mire la palabra deleita. Se deleita. Le ganamos su corazón por usar esta expresión. No, el Señor se deleita en los que le temen, lo respetan, lo reverencian, lo honran. En los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Entonces, muy bien, versículo, meditando de nuevo un poquitito. No se complace otra vez en la fuerza, ni en el poder que tengamos nosotros, en las capacidades, en los méritos. No me puedo jactar de eso delante del Señor. El Señor no se deleita en eso. Se deleita si yo y usted le tenemos temor, lo respetamos, lo amamos y ponemos nuestra esperanza en su amor inagotable. Ahora veamos la segunda verdad de los que triunfan en la carrera de la vida, los que dependen del Señor. Proverbios 21, 30, 31. De nada sirven ante el Señor la sabiduría humana, la inteligencia humana y el consejo humano. De nada. Veamos el siguiente. Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. La victoria depende del Señor, no de nosotros. Cada victoria que el Señor nos dé sobre los problemas, las dificultades, sobre todo lo que vaya viniendo a nuestra vida, se la debemos al Señor. Lo único que tenemos que hacer es depender de Él. Señor, mi vida depende de ti. Mi familia depende de ti. Mi futuro depende de ti. Mi salud depende de ti. Haré mi parte, pero depende de ti, Señor. Todo depende de ti. El trabajo depende de ti. Dependemos de ti. Sin ti nada somos. Cuando nosotros hacemos esa oración y de corazón lo creemos y dependemos de Él, entonces el Señor nos dará la victoria siempre. Que el Señor nos ayude. No hay que creérsela de que uno es muy espiritual. Es que yo oro mucho. Mire, está bien, hay que orar, por favor oremos. Pero no es porque ora mucho solamente. Es porque usted está dependiendo del Señor. Así como los niños pequeños dependen de sus padres y sus padres pues hacen lo mejor que pueden por Él, siendo humanos, cuanto más nuestro Padre Celestial hará lo mejor para nosotros sus hijos.
Vemos también en la Escritura que los que ganan la carrera de la vida son los que tienen confianza en el Señor. Aunque sean débiles, ganarán al más fuerte. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 50. Así venció David al filisteo. Esa historia la conocemos desde la escuela dominical, pero siempre es oportuno recordarlo. David, un hombre pequeño comparado con Goliat. Goliat medía 3 metros y un poco más. David no tenía ninguna experiencia en la guerra, ni con espadas, ni con armadura. Goliat sí. En estatura y peso tenía una desventaja enorme, enorme. Pero cuando él enfrentó a Goliat, puso su confianza en el Señor. Y él dijo: yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y en nombre de Jehová de los ejércitos te voy a matar, te voy a quitar la cabeza. Porque has desafiado a su pueblo, has desafiado al Dios Todopoderoso. Por eso yo vengo a ti en nombre. O sea, confió completamente en el Señor y venció completamente al filisteo. Leamos todo el pasaje. Hay unas palabras que nos dicen un poco más. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Algo que parecía ser muy sencillo, pero fue muy efectivo. No son los más fuertes ni los más grandotes los que paran ganando, como ya lo había dicho Salomón, aún en el ámbito físico, secular. Dice, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Una piedrecita bien lisa, una honda muy bien elaborada y una práctica excelente que tenía David, fue suficiente. Pero no fue solo por eso, fue porque confió en el Señor le dio la victoria. Muy bien. Los que ganan también son los que obedecen al Señor, aunque no sean eruditos, nobles, poderosos según este mundo, sino los que hayan gracia ante Dios y ante los hombres. Génesis 39:4 dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. En unas traducciones se habla de que José tenía el favor de Dios. El favor de Dios estaba con él, es decir, la pura gracia de Dios estaba con él. Es cierto que José siempre honró a Dios, siempre fue un hombre temeroso del Señor, fue un hombre que se apartó de lo malo, y entonces Dios hizo que siempre hallara gracia y salida. Bueno, salida ante los problemas y gracia ante las personas, aún ante las personas más difíciles, como eran los de la cárcel, como lo era Potifar, como lo era incluso el faraón de ese entonces. Nosotros lo que necesitamos en la vida es el favor de Dios. En todo lo que hagamos, en el trabajo, en el estudio, en el servicio, en la familia, lo que necesitamos es su gracia, es su favor. Si tenemos el favor de Dios, aunque el mundo esté entero, nosotros saldremos adelante, porque el favor de Dios está con nosotros. Por eso ahí estamos de pie, por eso ahí estamos y nos levantamos y vienen las pruebas. Cuando el texto dice 7 veces caerá el justo, más 7 veces se levantará, no está hablando de caer en pecado, está hablando de los tropiezos, de los problemas, de las dificultades que harán que vuelva a tener problemas serios, pero se volverá a levantar. La verdadera bendición del Señor viene por su favor, por su gracia. Lo único que Él pide es,
Temor, obediencia, confianza, lo que hemos estado viendo, dependencia de Él, reconocer nuestra inutilidad. Aquel que le dice, Señor, yo sí puedo sin ti. No, hay que decir todo lo puedo, pero en Cristo que me fortalece. Nunca nos vayamos a creer esa mentira del diablo, esa mentira de los humanistas. El hombre puede. Sé esforzado, sí hay que ser esforzado. Si haces esto, 7 principios para triunfar, 12 pasos para tener éxito en la vida. Mis queridos hermanos, eso no funciona al final, no funciona. Muchos de los que pregonan y enseñan ese tipo de conocimiento están fracasados y terminan fracasados en la vida. Algo parecido a Thomas Jefferson, ¿verdad? 10 principios de vida que si uno los pusiera en práctica le ayudarían mucho, pero él no pudo ponerlos en práctica. Pero nosotros si actuamos de esa manera, entonces tendremos la gracia del Señor. Y luego esta otra verdad para triunfar. Los que son guiados por el Señor triunfan, pero no en sus propias fuerzas. Pero el principio es, los que son guiados por el Señor triunfan. El que se deja guiar por su intuición, capacidad, experiencia, eso ayuda. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Señor, mis hermanos, triunfaremos. Triunfamos. Aunque a veces estemos como con tribulaciones, sí, y con incluso a veces desánimo, puede ser, sí, pero triunfaremos si somos guiados por el Señor. Según primer libro de Samuel 2:9, dice, Él guiará los pasos de sus fieles, de los que confían en Él. Él guiará sus pasos. Señor, yo confío en ti, Padre. Confío en tu palabra, confío en tus promesas. Ayúdame, Señor. Te necesito. Cada día debemos decirle al Señor, Señor, te necesito hoy. Mi familia te necesita, mis hijos te necesitan, mi madre te necesita, mis hermanos te necesitan, la iglesia te necesita, todos te necesitamos. Señor, te necesito hoy. Cada día debemos decírselo. Guíame. Claro que leyendo la Biblia podemos tener guía, iluminación, pero hablo en el sentido amplio. Nos guiará en las decisiones, nos guiará a lo que es correcto. Entonces dice, Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados, aunque se crean fuertes y tienen recursos, se perderán en las sombras. Y aquí esta verdad, nadie triunfa por sus propias fuerzas, triunfa porque el Señor le da el triunfo y la victoria. Póngase de pie. Repasemos, recapitulemos. Las personas que confían en ellos mismos, los que creen que no necesitan de Dios, que confían en su sabiduría humana, conocimiento humano, ventajas humanas, y creen que no necesitan a Dios, pararán perdiendo la carrera de la vida. Pero aquellos, los hijos de Dios, los cristianos, el pueblo del Señor, aunque tengamos todas las desventajas que se puedan tener, aunque tengamos todas las oposiciones que podamos tener, aunque tengamos los problemas que podamos tener, pero si le tenemos temor al Señor, si dependemos de Él, si confiamos en Él, si le obedecemos, si ponemos nuestra confianza en Él, ganaremos la carrera de la vida. Amén. Oremos un momento. Bendito Padre, hemos escuchado tu palabra. Señor, convencidos estamos y Espíritu Santo sella esa verdad
en nuestros corazones, que sin ti nada podemos hacer. Señor, reconocemos, Padre, que solo a ti te tenemos que tener en primer lugar esa reverencia, ese temor, ese respeto para triunfar. Lo demás no nos sirve para triunfar. Podremos tener muchas cosas y muchos recursos, como lo dije, mucho conocimiento, pero sin el temor tuyo, todo se desvanecerá. Señor, sé esa verdad. No es en nuestras fuerzas, es cuando tú ves que ponemos nuestra esperanza en ti. Señor, es cuando nosotros dependemos de ti que triunfamos. Y en ningún momento, ni en público ni en privado, nos creemos la mentira de que en nosotros mismos podemos lograr muchas cosas. Es falso. Solo contigo tenemos la victoria, Señor. Padre, Jesús, Espíritu Santo, haznos recordar que podemos ser débiles, sí, frágiles, sí, con desventajas, sí, pero cuando confiamos en ti, Señor, tú nos das la victoria. Guíanos, Señor, cada día de nuestra vida, en cada decisión, para triunfar, para agradarte y para ser, Señor, bendecidos por ti. Sin ti nada podemos hacer. Jesucristo nuestro Señor lo recordó a los discípulos y nos lo recuerda a nosotros hoy. Sin mí nada pueden hacer, pero contigo, Jesucristo, y con las acciones de humildad, de confianza, de fe, de dependencia, Señor, todo lo podremos. Todo lo podremos y superaremos y triunfaremos porque tú nos das la victoria. Amén. Amén. Oremos otro momentito. Padre, las necesidades, los problemas y las dificultades que cada uno de mis hermanos están pasando o que estemos atravesando, hoy las ponemos delante de ti. Nuestra confianza está en ti, dependeremos de ti, Señor. Confiamos de que tú nos sacarás adelante y nos darás la victoria. No nos vas a dejar y no nos vas a desamparar. Señor, por grandes que sean los obstáculos y todo lo que se opone, aunque seamos pequeños, venceremos, Señor. Gracias por darnos la victoria. Gracias por sostenernos en la prueba que estamos pasando. Confiamos que esta prueba también pasará. Y si has traído a alguna persona que no es salva, yo te pido, Señor, que la salves. Si hay alguna persona que está buscando de Dios porque ha fracasado en la vida, porque se ha dado cuenta que ha intentado muchas veces, de muchas maneras, pero ha fracasado, está en el lugar correcto. Jesús vino por los pecadores, por los fracasados, por los equivocados, por los que han pecado, por los que han cometido errores. El Señor los ama, quiere salvarlos, perdonarlos y transformarlos. Entonces, si quieres recibir a Cristo, haga conmigo esta oración ahí donde estás. Señor Jesús, te necesito, creo en ti. Sálvame, perdóname, límpiame de todos mis pecados. Me arrepiento. Te confieso como mi Señor. Creo que resucitaste de los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia
familia de Dios.